Buenas noches, amigos, amigas. Empezamos un nuevo gabinete de investigación esta semana. Os aseguro a todos los que estáis en casa, a los que nos seguís, que traemos un caso, una carpeta roja que os va a dejar absolutamente boquiabiertos, porque no es para menos. Es posiblemente uno de los casos más truculentos y sorprendentes de la crónica negra de Castilla y León. Afortunadamente, me voy a atrever a decir que con un final feliz, porque no hubo que lamentar víctimas, a pesar de lo atroz del caso que os vamos a narrar. Es posible que muchos de vosotros lo conozcáis, es un caso antiguo, no reciente, pero también por la misma razón muy desconocido y sucedió aquí mismo, en nuestra comunidad, con una vertiente importante psicológica, con una vertiente también médico-forense. Por eso tenemos nuestro gabinete de investigación hoy también aquí con nosotros. Aitor Curiel, bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. Un caso apasionante, desde luego, ¿eh? Sí, apasionante y terrible, porque todo lo relacionado con los niños realmente siempre terrible y siempre te llega un poco más. De hecho, a la mayoría de los forenses, cuando nos preguntan qué casos son los que alguna vez nos han emocionado, nos han llegado más o nos hemos sentido más incómodos, siempre son relacionados con los niños. Muertes súbitas, maltrato. Bueno, pues hoy es un caso de esos. Jaime Gutiérrez, nuestro psicólogo de cabecera, tiene unas connotaciones también psicológicas este caso, un niño, la madre, es tremendo. Sí, la verdad es que es tremendo. Pues, en muchas ocasiones, incluso en el programa lo hemos visto en varios programas, ¿no?, que nadie se espera que el autor de un crimen o de un delito haya podido ser una persona en concreto porque no da el perfil, porque todo el mundo piensa que es muy buena persona, pero es que además respecto de una madre a su hijo, no es que no solo el perfil, sino que a todo el mundo le parece abominable, ¿no?, ese tipo de relaciones, ese tipo de maltratos. Desde luego. Abrimos nuestro caso de hoy, nuestra carpeta roja, hoy el niño milagro de la Seca. Bueno, en la Seca pasa que hay una madre que ha tenido a su cuarto hijo, que es José, vamos a llamarle José, sin más, y el niño tiene, durante muchos días, tiene muchos lloros, malestar, incomodidad, y la madre recurre incluso al médico rural de la Seca, al doctor José Molinero de Dios, y le dice que qué pasa con este niño que no para de llorar. Entonces llega un momento ya de infecciones y de deshidratación del niño, y el médico Molinero pues decidió llevarle al antiguo Hospital Río Ortega, se llamaba Residencia Onésimo Redondo. Y ahí es cuando ya vieron la gravedad del asunto, porque vieron que tenía las 27 agujas clavadas, algunas de 11 centímetros, estamos hablando de un cuerpo de 52 centímetros, 9 kilos de peso, quiere decir, si es mucho una aguja en un adulto, en un niñito de 11 meses, pues es todavía más inexplicable cómo pudo sobrevivir. Hay un dato que la última operación fue el 6 de febrero, todo esto estamos hablando a finales de diciembre, el 11 de diciembre creo que fue ya cuando le llevaron al Río Ortega, y tardó 2 meses, o sea que se pasó 2 meses más con el cerebro, o sea, con las agujas en el cerebro, todo controlado por los médicos, porque también tuvo un proceso febril, había que hacerlo con tiempo y con técnica y los mejores cirujanos. Sí, efectivamente es un caso del 71. Lo retomamos en el periódico en 2006. ¿Y por qué? Pues porque unos años antes el difunto doctor Maraver, cuando le pregunté qué casos le habían llamado la atención en su carrera profesional, me dijo 2. Uno por volumen de heridos, fue el derrumbe de la plaza de toros portátil de Fresno el Viejo, y otro, porque fue un caso que le llamó mucho la atención, fue el del niño de la Seca. Él me contó que lo primero que pensó es que era metralla o esquirlas de una explosión al ver las radiografías.
Y luego, ya en un examen más profundo, pues ya vieron que tenía 27 agujas en el cuerpo. 4 en el cerebro, 6 en el cuello y otras 17 en el tronco. Es una madre que sufría trastornos, eso estaba contrastado, y alcoholismo. Es una mujer que se pasaba todo el día sola, era Verónica, más conocida como la Petruca, y había una teoría que decía que era depresión posparto, pero esto no podía ser porque el bebé ya llevaba 11 meses con vida, o sea, el parto era ya como muy atrasado, ¿no? Y otras explicaciones que dieron en su momento es que era una técnica de brujería, clavarle las agujas. Eso, por lo que consulté yo con los expertos en aquella época, es falso, ¿no? Ni depresión posparto ni técnicas de brujería. Es una mujer que se las clavó, yo creo que por sus trastornos mentales, unido al alcoholismo que padecía. Y lo bueno para José, el niño, es que tuvo la destreza de que no le lesionó gravemente ningún órgano. Y eso que tocó órganos muy sensibles. Estamos hablando del cerebro, 4 agujas, pulmón, riñón, zona púbica. Y gracias a Dios no fueron letales para él. Se comentaba que uno solo que le hubiera hecho sangrar en el cerebro le podía haber matado. Yo cuando investigué el tema llegué a hablar con la madre que le acogió a José y me dijo que no es exacto que no tuviera secuelas. Graves e importantes no, pero sí que había tenido, sobre todo hasta los 14 años, alguna secuela, ¿no? Por este tema, tanto psíquica como alguna dolencia física también. Bueno, la madre, esto fue en diciembre del 71. La madre fue detenida y tuvo juicio en Medina del Campo en julio de 1973. La condena fue ingreso en un psiquiátrico, el psiquiátrico de Valladolid en este caso. Pero estuvo solamente 5 meses, hasta diciembre del 73. O sea que a partir de ahí la madre salió y lo que se sabe de la época, estamos hablando ya 71, 51 años, que se mudó de La Seca y se fue a vivir a otra parte. Y José Amalio fue adoptado por 2 hermanas de un pueblo de Palencia. Yo hablé con una de ellas y de hecho pues me enseñó fotos más o menos recientes de él, pero ahí ya paré ya de sacar nada en el periódico porque me dijo un médico del Río Ortega que lo dejásemos estar, que recordásemos el caso, pero ni el nombre de él ni para que pueda rehacer su vida, porque además no está lejos de nosotros, ¿sabes? Entonces ella tuvo ya su penalización con lo que hizo su madre, pero ya no es cuestión de ponerle nombres, apellidos y la cara, ¿no? Entonces yo ahí corté un poco la investigación y sacar en el periódico más cosas. Gracias a Íñigo Arrue, nuestro compañero periodista del diario de Valladolid, El Mundo de Castilla y León también. Y hay que aplaudir además acciones responsables, ¿no? Dentro de lo profesional. Ética profesional, claro, no siempre se da. Efectivamente, y en la profesión nuestra, desgraciadamente, a veces hoy en día, puede más el ansia de un titular, el ansia de un punto más de ser que la ética profesional. Que la verdad no te estropee una buena noticia, dicen algunos periodistas, del mal entendido periodismo. Desde luego, pues es agradecer posturas como estas. El caso es atroz. Un bebé, 11 meses, el 4.º hijo de esta familia, la madre con trastornos, es cierto, pero Jaime, empiezo por ti. ¿Qué trastornos psicológicos pueden darse en una madre para que pueda cometer algo tan tremendo como 27 agujas en el cuerpo de su bebé?
Pues lo primero que tenemos que tener en cuenta es que las enfermedades mentales no son compartimentos estancos, ¿vale? O sea, no quiere decir que una persona que tenga un síndrome luego no pueda tener además una depresión. Puede tener un síndrome y luego además añadido una depresión. Las secuelas sobre además un niño a estas edades y teniendo en cuenta el perfil de las mujeres que en aquella época eran consumidoras de alcohol y podían llegar incluso al alcoholismo, el perfil en aquella época era un perfil de introversión. Normalmente muchas personas, muchas mujeres con aquel tipo de perfil no se las veía nunca beber en público. Es más un perfil de alcoholismo dentro... Pasaba mucho tiempo sola, además, nos decía Íñigo. Por eso. Y eso puede haber derivado pues, en un trastorno alcohólico que además con compañía de delirios. Cuando ya empiezan las ideas delirantes que no son lógicas ni normales, ni siguen el patrón de la lógica del resto de la sociedad, pues nos podemos encontrar con este tipo de casos. Entonces, ¿podría ser debido a un delirio asociado al alcoholismo? Pues podría ser. ¿Podría ser también producto de una enfermedad mental anterior? También podría ser. Y tampoco podemos descartar que alrededor pues, no haya una depresión posparto en una mujer en unas condiciones como las que estaba padeciendo. Lo más probable, pues lo más probable es que el antiguo conocido como el síndrome de Munchausen pues apareciera en este caso, ¿no? Lo que ahora conocemos. Si te parece, vamos a comentar luego el tema de la depresión, el tema del Munchausen, que es también muy interesante, pero me gustaría también darle voz a Aitor. Tienes unas agujas que son... porque igual alguien en casa está pensando en agujas de las que utilizamos para cosernos un botón y no eran exactamente aquellas agujas. No, estamos hablando de 27 agujas en un niño de 11 meses de edad, siendo algunas de ellas de hasta 11 centímetros. O sea, estamos hablando de este tipo de agujas. Sobre un fondo blanco se verían mejor. Estamos hablando de 27 agujas. Sinceramente, llevo más de 20 años como médico forense. Tengo, creo, bastantes conocimientos anatómicos y creo que me costaría muchísimo clavarle 27 agujas a un bebé de 11 meses sin llegar a matarlo. Déjame que además vayamos viendo, porque tenemos las radiografías que se le practicaron al bebé, a José, y las vamos a ir viendo y me gustaría que me explicaras qué situación están, qué daños pueden causar cada una de ellas. Tenemos alguna de la cabeza, ¿no? Fíjate, ahí hay agujas a nivel del cuello, cerca de columna cervical, cerca de vasos importantes, arteria carótida, vena yugular. Tenemos por las fontanelas a nivel encefálico, o sea, tenemos agujas que entran a nivel occipital en el encéfalo y a nivel frontotemporal, arriba. Realmente son de una longitud terrible y tremenda. Es muy sorprendente realmente este niño, que es que ha habido autores y periodistas que han hablado de brujería, el niño encantado. Es que realmente... Podemos ver alguna más de la cabeza que tenemos. Sí, creo que es una frontal. Da la impresión de que tenía un ángel de la guarda que le estaba protegiendo, porque su madre, autora, no tenía conocimientos anatómicos y tocó estructuras realmente vitales. Es que fíjate cómo entran a nivel encefálico, insisto, estamos hablando de agujas de hasta 11 centímetros y es tremendo que no hubiera muerto, imagínate... Ninguna lesión. Alguna secuela puede que le hubiera quedado, pero evidentemente no quedó en silla de ruedas, no tuvo ninguna lesión cognitiva importante. Y ya no solo eso, sino la sepsis, o sea... ¿Desinfectaba las agujas antes de clavarlas? Muy probablemente no. Y qué fácil es producir una infección, y de una infección una sepsis, y una encefalitis le hubiera producido una muerte terriblemente, incluso dolorosa, y un cuadro que en 2 o 3 días le hubiera producido una muerte. De hecho, hablan que los niños tenían fiebres en ocasiones. Pero fíjate a nivel de tórax y sobre todo de abdomen. Una barbaridad, Prácticamente agujas que tuvieron que tocar el hígado, agujas que tuvieron que tocar ambos riñones, en vejiga, o sea, agujas que realmente tocaron muchos órganos vitales y muchos órganos fundamentales, y un niño de 11 meses sobrevivió a estas 27 agujas. Es un tema realmente anatómicamente y fisiológicamente muy sorprendente. La dificultad, estimo yo, tú decías, yo no sería capaz, por supuesto nosotros no, pero ¿cómo se pueden, no sé, cómo? Es una pregunta figurada, retórica, clavar 27 agujas y todas... iba a decir acertadas, ¿no? La palabra seguramente que no es la más apropiada, pero... Entiendo que es ensayo-error, que lo haría poco a poco, que lo haría... Pero realmente es muy sorprendente. Es un caso, yo es el único que conozco de estas características. Fíjate que decía en el vídeo don Manolo Maraver, uno de nuestros mejores forenses de la historia de nuestra comunidad autónoma,
y en concreto de la ciudad de Valladolid, muchísimos años, el maestro de todos los que estamos ahora ejerciendo la profesión, tanto en el ámbito público como privado, relata este caso como el que más le sorprendió. Y es que es verdad, a día de hoy, yo cada vez que me acerco a este caso, sigo sorprendiéndome mucho de cómo el bebé pudo superar semejante cantidad de lesiones, ¿no? Yo te voy a preguntar, y vamos a cambiar ahora de tercio, pero tan difícil es colocar las agujas como supongo que extraerlas. Claro, tan difícil es. Tú imagínate, encima, la responsabilidad de que un niño de 11 meses que ha sobrevivido a que su madre le clave 27 agujas, que se me muera a mí en quirófano sacándolas. ¿Cuán torpe soy que una madre sin ningún conocimiento, sin un quirófano, sin asepsia, sin ningún control, ha sido capaz de clavarlas y yo no soy capaz de sacarlas sin que fallezca o sin producir lesiones? La responsabilidad es mucha también y es un campo quirúrgico muy pequeño, porque aquí las radiografías son muy grandes y parece que es enorme y que hay facilidad para poderlas sacar, pero no, las estructuras están ahí mismo. Un niño de 11 meses es un niño muy pequeño y hay que ir sacando una por una sin que se infecte, cuidando las posibles hemorragias, que igual que se han podido producir al sacar, se pueden producir al meter, se pueden producir al sacar. Entonces, controlando las hemorragias, controlando las posibles infecciones, no todas de golpe porque complico demasiadas zonas y campos quirúrgicos y puedo luego costarme identificar si hay una complicación en dónde está. Entonces, poco a poco, y por eso todos esos meses que tardaron en poder extraerle todas estas agujas. Realmente es que es un nombre ganado con toda la razón del mundo. Es el niño milagro, sinceramente. Desde luego. Es el niño milagro. Jaime, una depresión por posparto por sí misma puede explicar que una madre cometa algo como lo que estamos viendo. A raíz de la depresión y de muchos procesos de ansiedad se empiezan a producir conductas que se salen de lo normal, ¿vale? Son o bien conductas inespecíficas o bien conductas desadaptadas. Si le añadimos otro tipo de patologías, como decíamos antes, como puede ser pues, un delirio por alcoholismo, podemos llegar a extremos. Lo que ocurre es que estadísticamente no es lo más frecuente del mundo. Sí que es verdad que se podría llegar, pues yo creo que sí. En este caso aquí tenemos una muestra. Con 3 hijos más, que a los 3 hijos están sanos, no les hizo absolutamente nada, llama la atención. Es que muchas veces no podemos buscar explicaciones lógicas para conductas completamente ilógicas. La enfermedad es un mundo y hay que ver, probablemente alcoholismo, hemos hablado de incluso delirios derivados, hemos hablado de depresión posparto. Tú tenías otra teoría, que es ese famoso hemos pasado por Munchausen, encima, ¿no? por otra posibilidad, una alternativa más, un síndrome de Munchausen por poderes. Esa madre que asume el rol de cuidadora en un bebé enfermo y lo hace enfermar para poder curarlo. Claro, si yo voy clavando agujas poco a poco, el bebé llora. Lo que contaban los vecinos, que era un bebé que gritaba y gritaba por las noches, por el día, era un bebé eternamente enfermo. Para una enfermedad como el síndrome de Munchausen por poderes, en el que el cuidador provoca las lesiones para luego coger ese rol de cuidador y que se identifica muchas veces porque cuando ingresan en el hospital y el cuidador pierde el contacto con el niño, es cuando el niño mejora. Cuando el cuidador vuelve a estar a cargo del niño, el niño vuelve a empeorar. Es una patología que está ahí, síndrome de Munchausen, en este caso el Munchausen por poderes, y que es otra opción y otra alternativa, porque evidentemente ese niño era un niño enfermo siempre. Permanentemente. Claro. Yo no quiero crear polémica, pero tú no eras del todo, no estabas del todo de acuerdo con esa explicación, por lo menos ella sola. Claro, lo que ocurre es, si nosotros cogemos el perfil de las personas que acuden a un hospital en compañía de sus hijos enfermos, mucha gente diría para llamar la atención. Yo soy más partidario para controlar un ambiente, ¿no? Queremos en realidad controlar un ambiente y se producen este tipo de conductas. En este caso no da tanto el perfil como la mayoría de progenitores que acuden ahora en nuestra época a servicios de urgencias, ¿no? No da tanto ese perfil. Esta mujer no acudía tanto al médico para cambiar el ambiente o que en su ambiente, en su casa, pudiera llevar modificaciones, ¿no? Lo que ocurre es que efectivamente han pasado 51 años y habría que analizarlo y tendríamos que tener más datos, sobre todo de la mujer, ¿no? Entonces, lo hemos estado hablando Aitor y yo, y él es más partidario del desorden facticio por poderes o inducido hacia otros, y yo soy más partidario de la depresión, precisamente por la exageración de los síntomas, ¿no? O sea, normalmente
las familias que van con sus hijos con síntomas inducidos, pues suelen ser fiebre, suelen ser síntomas inespecíficos, que incluso a veces van en contradicción el síntoma de lo que están contando los padres, ¿no? Y en este caso pues son unas agujas clavadas inexplicablemente dentro de un niño, y es tal la irracionalidad de la conducta que es que se sale incluso hasta del propio desorden. De cualquier sí, pero yo análisis. creo que es un día en el que tenemos que hablar de dos cosas muy importantes. Una es esa depresión posparto y otro el maltrato infantil. Pero entrando por la depresión posparto, que además es la teoría de Jaime con este caso, o la principal teoría, o quizás la que considera más probable, es importante que estemos ahí, los familiares, amigos, personas de las embarazadas, porque a veces hacemos creer a las mujeres que tener un niño tiene que ser algo maravilloso, tiene que ser la mejor aventura de su vida, va a ser feliz desde el momento en el que tenga el niño. Y no es verdad. Desde el momento que tiene el niño, lo primero que tiene es muchos dolores del parto, de las cicatrices. Pierde automáticamente su independencia, ya no puede salir a tomar unas copas o a cenar con las amigas con total normalidad. Tiene un niño que no viene con instrucciones, que nadie le explica cómo se tiene que callar, cómo hay que alimentarlo, cómo tiene que dormir, cómo vestirlo, cómo bañarlo todos los días. Y eso hay supermamás y ojalá, y superpapás, por supuesto, que son capaces, pueden con todo, lo asumen, cambian su rol, pierden su libertad absolutamente, están enganchados a un bebé, un niño de 3 kilos, 4 kilos que les ha absorbido todo su tiempo libre, todos sus hobbies, Y eso muchas mujeres, no pocas, hace que terminen en un cuadro depresivo. Y eso puede llevar a muchísimas barbaridades, propias, que las hay, o contra el niño, que las hay. Y ahí tenemos que estar todos alrededor. Antes, dejándole claro a las mujeres que tener un niño, por supuesto, es una felicidad y es una alegría, pero que no es un camino de rosas, que los niños se sufren y los niños lloran. Los niños lloran cuando tienen frío, lloran cuando tienen hambre, lloran cuando duermen y dan mucha guerra. Lloran cuando quieren, ¿no? Cuando quieren. Eso es, no hay un manual. Y que no hay un manual tampoco ni un botón de off. Y que eso hay quien puede con ello muy bien, quien puede regular, quien puede mal y quien no puede. Y ahí tenemos que estar. Por supuesto los padres que no tienen que ayudar sino hacer al 50%, por supuesto, pero también los abuelos, los tíos, los hermanos, ni construyendo un mundo ideal falso, ni mirando para otro lado cuando esa madre que acaba de perder su libertad y su independencia necesita ayuda. Hay que estar muy atento a la depresión posparto porque puede llevar a suicidios, puede llevar a maltrato infantil o a clavarle a un niño 27 agujas de 11 centímetros. Voy a ese asunto, Jaime. ¿Qué se esconde detrás de alguien? Hemos visto hoy un caso, pero desgraciadamente vemos con cierta frecuencia, además, casos de maltrato a menores. Ya no hablo solamente dentro del ámbito sexual, sino dentro de la propia familia. De bebés que han llegado al hospital con cigarrillos apagados en su propio cuerpo, que les han arribado objetos, una plancha ardiendo, golpes. ¿Qué se esconde detrás de esas, no sé si son patologías psicológicas, que hay detrás de alguien que produce daño a un bebé, a un menor? Es que lo que acaba de decir Aitor es una realidad como un templo, ¿vale? Se describen depresiones postparto no solo en las madres, sino también en los padres. Y lo que estamos luchando desde el Colegio de Psicología, me lo has puesto ahí, voy a tirar a gol. Lo que estamos luchando desde el Colegio de Psicología es que se apruebe la especialidad perinatal, precisamente porque a los padres, a los progenitores, hay que prepararles desde el principio. Y la falta de preparación, el encontrarse con que te ponen en los brazos un bebé que no estás preparado para afrontar anímicamente cuáles son las consecuencias de tener ese bebé, puede llevar consecuencias negativas para la propia persona que lo padece o puede llevar consecuencias negativas para el propio bebé. Cuando la agresividad es hacia el bebé, pues nos encontramos ese tipo de situaciones, padres y madres que no saben qué hacer cuando el niño no para de llorar. Y si no tengo un control de los impulsos, pues puedo derivar en agresividad, maltrato y violencia hacia una persona que no se puede defender, que en este caso son los bebés. Y ojo, una vez más, aquí no hay blancos y negros. Me dices, es que el que mata, el que agrede a un bebé es que es negro, es malísimo, es un ogro, es un trastorno de la personalidad de este tipo y única y exclusivamente. No, es que nadie está libre de en un momento de nervios, después de 8 noches sin dormir, porque el bebé se pasa toda la noche llorando, se levante a las 5 de la mañana y le pegue un meneo al bebé, sin intenciones de hacerle daño, sino decir, duérmete ya. Pues igual así le hace un síndrome del niño agitado, una hemorragia cerebral y el bebé se puede morir.
y eso entra en urgencias, va a ser diagnosticado inmediatamente, las hemorragias bilaterales en retina, las hemorragias cerebrales, le van a quitar la custodia a los padres y los padres a la cárcel. Y lo ha hecho sin ninguna intención probablemente de matar, simplemente porque no ha podido en un momento determinado, con su cansancio, con su situación de igual una depresión, con su desconocimiento, y simplemente ha hecho un gesto impulsivo. Nadie está libre de hacer ese gesto impulsivo y no es un enfermo mental, ni es un asesino, ni es un psicópata. Es una persona que en un momento puntual y durante unos segundos ha perdido los nervios y ha dado 4 meneos, no hacen falta más, a un bebé de menos de un año diciendo: déjame ya dormir, que no puedo más, duérmete. Cuidado. Entonces, entre eso y evidentemente las fracturas costales de brazos, los cigarrillos quemados, evidentemente ese es otro perfil, pero entre el negro y el blanco están todos los grises de por medio. Y lo que es importante es el apoyo a los padres, máximo cuando estamos en una sociedad en la que pues, tenemos mucha independencia, mucha libertad, disfrutamos de muchos lujos, entre comillas, de viajar, y cuando nace un bebé, de repente hay muchas cosas que para ti son importantes que desaparecen. Lo más importante es tu bebé, y eso al principio pues se puede llevar bien, y hay quien lo lleva fenomenal, pero hay quien pues no lo lleva todo. Desde luego. Voy a recoger el guante que has lanzado ahora mismo para crear esa especialidad dentro de la psicología, porque recuerdo además, y os lo podemos contar, estamos escuchando últimamente ese teléfono al que aludíamos la última vez que estuviste con nosotros, en el programa dedicado a los suicidios, que ya tenemos un teléfono, me consta además porque nos lo han hecho llegar los amigos con los que pudimos realizar aquel programa, que el programa que realizamos, ese gabinete de investigación, ha ayudado a poner en marcha, a mover esa rueda un poquito. Hemos aportado nuestro granito de arena, a ver si también este es el caso. Es lamentable tener que contar casos de maltrato infantil, de agresiones como esta. Es cierto que es de hace muchísimo tiempo, pero aunque sea de hace muchísimo tiempo, no dejamos de ver noticias en la actualidad en el que los niños, los bebés, sufren la ira, las patologías, Miguel, las agresiones de los mayores. En los últimos 6 meses yo he tenido 3 casos de niños agitados en mi despacho profesional. En los últimos 6 meses. Es tremendo. Tú date cuenta que una persona que no duerme, hay estudios que demuestran que las personas se pueden morir por no dormir, ¿vale? Una persona que no duerme antes de fallecer va a desarrollar incluso delirios. O sea, el control sobre su propia conducta desaparece. Entonces, la agitación, efectivamente. O sea, puedes perder el control perfectísimamente, aunque sea tu hijo o tu hija. Se puede perder el control. Entonces, es lo que decía Aitor, no tiene por qué haber una patología previa, no tiene por qué haber esa maldad, sino que simplemente las variables ambientales, que es de no descansar, la preocupación excesiva por el cuidado del niño y el no poder dormir si el niño es agitado por la noche, pues te llevan a conductas, ¿vale? Que los padres no tienen intención de maltratar, lo que tienen es intención de controlar la conducta del niño, pero pueden llegar a eso. Sin querer, desde luego. Es tremendo lo que nos contáis y el caso que hemos tenido esta noche, que yo les decía al principio del programa que se iban a quedar con la boca abierta. Espero que haya sido así, pero que, repito, ha tenido un cierto final feliz. José, que así le hemos llamado, por preservar un poco también su intimidad, su anonimato, que falta hace, pues hoy en día tendrá las patologías que podamos tener los de nuestra edad, los que nacimos en el año 71, pero nada por lo menos grave, severo, responsable de esas agujas que tienes en la mano, Aitor. Jaime Gutiérrez, Aitor Curiel, muchas gracias a los dos por haber estado hoy con nosotros explicándonos este aterrador caso, además. Os veo aquí cuando queráis. Gracias a ti. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa para la publicidad, pequeña, y enseguida estamos con nuestros crímenes de la historia, una de las secciones que siguen muchos de ustedes con especial atención semana a semana cada vez que nos visita Isidoro González. A la vuelta de unos breves consejos.
Hoy que estábamos hablando precisamente de crímenes con los infantes, con los niños, fíjate que habrá casos de crímenes a lo largo de la historia contra niños y contra niñas. Isidoro González, bienvenido. Hay un montón de casos en los que los pequeños han sufrido los rigores de la locura de los mayores, ¿no? Así es. Pero sin embargo hoy no vamos a hablar de eso. No. Hoy hemos cambiado de tercio, hoy tenemos una de estas secciones espectaculares tuyas. Vamos a ver. Hombre, nos has propuesto 3 enigmas para el asesinato del caballero Ezpeleta. Ajá, el caballero Ezpeleta, así es. Este es un asesinato muy importante para la vida de Valladolid y de Castilla y León y de España, en realidad. Curiosísimo, además, Sí, ¿eh? sí, Y sí. que además no tiene autor conocido. No, porque probablemente el caballero Ezpeleta, que es el muerto, el asesinado, sí sabía quién le mató, pero nunca lo quiso decir. No lo dijo, además. Sí. Bueno, es un caso apasionante, como todas las secciones que nos trae cada semana nuestro historiador particular, nuestro catedrático Isidoro González. Hoy en el caso Ezpeleta, vamos a lanzarnos a la película. Venga. Ponnos un poco en antecedentes, nos vamos a ir hasta el siglo de oro español. Así es, así es. La imagen nos muestra el retrato de Felipe III. Felipe III es un rey al que Valladolid tiene mucho que agradecer, porque es el que, después de que 40 años antes se hubiera llevado la corte a Madrid, el hijo de la ciudad, Felipe II, pues él en 1601 vuelve a traer la corte a Valladolid. En 1601 vuelve a ser la corte del Imperio Español, Valladolid. Pero también le tiene que achacar Valladolid, que fue el que se la llevó, porque se la llevó otra vez en 1606. Bueno, se la llevó uno de los personajes de esos que pululan de vez en cuando por la villa de corte y reino, y que podríamos decir que es el primer especulador de la historia de España. Fíjate que luego hemos sido muy aficionados al tema. Especulador, la gente le llamaba el mayor ladrón de España. Tú fíjate que para que no la ahorcaran hizo que el Papa, era tan poderoso, hizo que el Papa le nombrara cardenal. Y la gente decía, para no morir ahorcado, el mayor ladrón de España se vistió de colorado. Era el duque de Lerma, nada menos que el duque de Lerma. Pues mira, Valladolid en 1600, después de que se había llevado la corte Felipe II, había quedado arruinada. Había más de 400 palacios y estaban todos en ruinas. Y el duque de Lerma empezó a comprarlos todos, los compró. Y convenció luego al rey de que llevara la corte a Valladolid, él los arregló, incluso construyó un palacio real que le vendió al rey. Entonces se hizo de oro. Pájaro tremendo. Se hizo de oro. Pero claro, entonces, ¿qué se quedó arruinada? Madrid. Madrid, como todos los nobles de la corte, los criados, se venían para Valladolid, Madrid quedó arruinada y entonces él empezó a comprar en Madrid todo lo que había quedado abandonado. Y luego, en 1506, le dijo al rey que habría que volver a Madrid. Volverse para allá. Y llegó a vender palacios a los mismos que se los había comprado por mucho más, naturalmente, de lo que se lo había comprado. Un pájaro. No, la especulación urbanística no es nada de hoy. Sí, eso el es- que se piense que esto es un invento de ahora, no, viene del duque de Lerma. burbujas que era inmobiliarias. un gran pájaro. Bueno, No, nos ubicamos en fíjate, Valladolid. Sí, pero que le construye un palacio real para el rey. Fíjate, Madre. yo conocía palacios reales en Castilla y León, pero la Granja, Río Frío, que son los más conocidos, que nos llevaban de excursión en el colegio y todo a verlos, pero conociendo que había un palacio real en Valladolid, no sabía que teníamos esta joya en Castilla y León. ¿Tenéis alguna imagen del Por palacio favor, real? claro que sí, tenemos imágenes. A ver, para poner verlas. alguna, a ver. La gran escalera por la que se accede al piso superior del palacio, que es una maravilla. El Salón del Trono, que nadie sabe que hay en Valladolid un gran Salón del Trono, que ahí lo vais a poner también, si no lo habéis puesto ya, sí, ahora aparecerá. Mira el gran Salón del Trono que está ahí, el comedor real, la capilla, todo esto. A la capilla se accede por una puertecilla desde la calle del León de Valladolid. Bueno, esto es una pena que no se conozca más por la ciudad, que tenemos aquí un precioso palacio real. Hay que visitar, y se puede visitar, me decía. Se ¿sabes? puede Que yo no visitar, conozco. se puede visitar. Nos hemos ubicado, Valladolid, corte, el rey ya está aquí, siglo de oro, está las letras, las artes efervesciendo en toda España y aquí arranca el misterio de hoy. Claro. Yo quería proponerte 3 misterios. El primero, ¿quién mató a un caballero de la Orden de Santiago, que era el caballero de Ezpeleta? No se sabe. Lo segundo, ¿por qué no se quiere decir quiénes vivían en la casa que le acogió y le curó y le atendió, aunque murió a los 2 días?
¿Por qué no se dice ¿Por qué no se dice? qué casa es donde murió? ¿Por qué no se dice quiénes eran las que vivían en esa casa? Ay, ay, ay. Se las respeta, se las trata con un gran respeto, que no la trataban en su época. Y luego, segundo, ¿quién era el que vivía ahí? Esos serían los tres enigmas. Venga, pues vamos a empezar. Situemos un poquito más, Venga. un poquito más. Fíjate, Valladolid es una ciudad llena de fiestas, llena de... El duque de Lerma, para agradar al rey y para agradar a los nobles de la corte, ha hecho un gran palacio, que está ahí en la imagen, el Palacio de la Ribera, que hoy no existe, pero está en la Huerta del Rey, al lado del Puente Mayor, y tiraban toros al río, toreaban toros en el río, jugaban con toros en el río. Y ahí hay una de estas fiestas, en lo que muestra la imagen, y ahí había un caballero, que era al que nadie hacía ni caso. Pero él es de estos petimetres. ¿Tenemos alguno todavía por Madrid? Pues estos que venden mascarillas cobrando comisiones, pues gente de ese tipo pululan por los centros de poder. Y este caballero Ezpeleta era uno de esos. Una vez es famoso porque andando con corbetas y caracoleando con su caballo se cayó. Y Góngora, porque aquí, como tú has dicho antes, llegaron poetas y tal, llegó Góngora, como este hombre era conocido, le dedicó un poemilla, que si quieres te lo leo. Sí, venga, claro. Dice, como nadie le hacía caso, dice Góngora, cantemos a la jineta y lloremos a la brida la vergonzosa caída de don Gaspar de Ezpeleta. Oh, si yo fuera poeta que gastara de papel, qué gran risa hiciera de él. Dijera, a lo menos yo, que el majadero cayó porque cayeran en él. Madre mía. Este era el personaje. en Este era el cuestión. personaje. Un bon vivant de la época, un caradurilla que trataba de hacer de medrar y de hacer sus cosas. ¿Por qué le dan muerte? ¿A quién incordiaba este señor? Pues mira, en el mismo momento que le dan muerte, no me resisto a contarte algo que a ver si tenemos la imagen. Seguro que la tenemos. ¿De quién? Sí, de una princesa, de esta, Ana Mauricia de Austria. Ana es una de las vallisoletanas más famosas y nadie lo sabe. ¿Quién es? Mira, este cuadro se conserva en el Museo de Viena y ahí al fondo se ve el Puente Mayor y se ve la playa de las Moreras y se ve la pesquera del río, se ve ahí al fondo. Y cuando yo estuve en Viena y vi esto me quedé asombrado porque le sacan un retrato en este momento. Esta es nada menos que la que luego será reina de Francia y es la protagonista de Los Tres Mosqueteros. Venga ya. Sí. ¿Me estás diciendo que la protagonista de Los Tres Mosqueteros es Era una castellana y chica de leonesa? Valladolid, claro, claro. Una muchachita de Valladolid. Una muchachita de Valladolid es la que protagoniza la historia de Los Tres Mosqueteros, Ana de Austria. Bien, es importante que los vallisoletanos lo sepan. Hay una pequeña plaquita en la esquina de la iglesia de San Lorenzo que dice, aquí vino Nuestra Señora recién parida. Pero era recién parida de esta niña que llegaría reina de Francia. Pero bueno, Fíjate. Sigamos con la historia. A ver, ¿quién quería matar a don Gaspar de Ezpeleta? Pues mira, en un puentecillo que había en la calle de Miguel Íscar, había un puentecillo. Mira el plano que os hemos puesto. Mira, ves ahí abajo en este plano, se ve muy claro que pone el Campillo. El Campillo es la actual Plaza de España. Y abajo se ve un río que pone Río Esgueva. Pues es porque el río Esgueva venía por la calle 2 de Mayo, daba la vuelta por la Plaza de Madrid y recorría la calle Miguel Íscar. La gente no sabe que el río está todavía. Por debajo, subterráneo. Sí, porque lo que ahora llaman Río Esgueva es un canal. Por debajo de la calle Miguel Íscar y por debajo de la calle Santiago, incluso en la calle Santiago, a la entrada, si tú miras en el suelo, hay una placa que aquí dice, aquí estaba el puente junto a la mancebía, porque había muchas mancebías por aquella zona y a lo mejor de algo de eso es de lo que te voy a hablar. Y el puente está debajo, ¿eh? Se puede levantar el suelo de la calle Santiago y ver el puente, como el puente también donde mataron a este señor. Vamos. Míralo, ahí lo tienes Ahí está, más cerca, ¿no? el plano más grande todavía. Ese es el puentecillo y allí venía don Gaspar de una de sus muchas juergas. Una de sus Y correrías. allí, al pasar por el puente, un embozado le dio el alto, sacó la espada, se pelearon y el embozado le mató. O al menos le hirió de muerte. Le hirió de muerte. Y entonces la gente de esas casas que se ven ahí abajo, al lado del río, le recogieron
Y le llevaron y llamaron a los alguaciles, llamaron a un cirujano y delante de los alguaciles él no quiso decir quién la había acuchillado. Y voy al segundo enigma del caso de hoy. Se refugia en una casa, ¿por qué no se dice quién vivía allí en esa casa? Mira, esa casa es la que tienes ahí tienes el puente, ahí tienes la casa. Bueno, pues ahí vivían una serie de señoras. Si quieres te leo lo que dice alguna testigo. ¿De señoras? Dice, señora, dice, en un domicilio contiguo vivían doña Juana Gaitán, doña María Argomedo, doña Luisa, su hermana, doña Catalina, su sobrina. Y dicen los testigos que las 4 admiten caballeros, tanto de día como de noche. Particularmente suelen ir el duque de Pastrana, el conde de Cocentaina y muchos caballeros de muchas categorías. Otro testigo afirma que también venían a visitar a estas señoras don Gaspar de Espeleta y su amigo el marqués de Falces, y que es público y notorio que don Gaspar tiene amores con una mujer casada. El muerto tiene amores con una mujer casada. Y ahora, termino para que te rías. Cuando le preguntan al testigo, ¿sabe usted si habría alguien que le quisiera matar a don Gaspar? Y dice, pues no sé, no se me ocurre que alguien Nadie, le ¿no? quisiera matar. Bueno, Pura ironía. Probablemente era alguien encargado por el marido, porque el marido era un procurador de los tribunales. Y por eso en el juicio nunca aparece el nombre, porque era un miembro de la carrera judicial. Total, que aquí vivía además otro señor, que vivía también con una hija adulterina, con una hija bastarda que tenía, con una sobrina, con su mujer. Parece ser, dicen otros testigos, que la sobrina también recibía caballeros y tal. Pero esas Qué cosas... forma más fina y educada de llamar a un oficio muy antiguo, ¿no? Claro, claro. Pero todo lo que se ha escrito en el futuro sobre esto, nunca hablan de estas costumbres tan poco recomendables de las señoras que vivían ahí, entre otras cosas por respeto al padre de esa hija bastarda y tal, que era, y ahí están los testigos, nada menos que don Miguel de Cervantes Saavedra. Y ese es el tercero de los enigmas que teníamos para hoy. ¿Quién era el que vivía en esa casa? Vivía don Miguel de Cervantes, no lo sabía nadie, y gracias a que en la segunda mitad del 19 se estudia el juicio y se empieza a ver el juicio, se descubre que entre los que meten en la cárcel está Miguel de Cervantes, su mujer, su hija, su sobrina, les meten a todos en la cárcel, las vecinas que recibían caballeros de día y de noche, porque se supone que eran todos gente de mala vida. Lo cierto es que estuvo en la cárcel 4 o 5 años, porque fíjate, al mismo tiempo que esto ocurría, en Madrid se publicaba Don Quijote de la Mancha. Y por eso se sabe que esa es la casa, la actual casa de Cervantes, en la calle de Miguel Iscar de Valladolid. Fíjate, de un asesinato llegamos a saber que en una casa vivía Cervantes. Así es, gracias a ese asesinato. Fíjate, vaya con dos Gaspar de Espeleta cómo se las ha gastado, ¿eh? Sí, señor. Los crímenes de la historia que nos cuenta Isidoro, es un placer siempre tenerte, es un placer escucharte, así que cuando quieras, aquí tienes tu rincón en nuestro gabinete de investigación, Isidoro. Yo encantado de estar con vosotros y con Gabinete de Investigación. ¿Cómo me lo paso con esta sección? La verdad es que le quitamos un poquito de hierro a los casos tan truculentos que a veces tenemos en el programa, con otros crímenes, desde luego, contados de manera mucho más amena. Nos vemos la semana que viene, si quieres. Sí, hasta la semana que viene. Y a ustedes también, no nos fallen, aquí volveremos con un nuevo episodio, con un nuevo capítulo de Gabinete de Investigación.